Amén, Padre omnipotente, te damos toda gloria y honor, Señor, en esta tarde. Y damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder venir a ti, a escuchar tu palabra, a cantarte unas canciones, Señor, a alinearnos con tu espíritu y a ser ungidos con tu espíritu, que es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, Señor. La presencia de tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Ahora te pedimos que tus palabras sean claras para nosotros, que tus palabras sean evidentes para nosotros, que abras nuestro entendimiento para que las entendamos y nos des voluntad y poder para ponerlas, Señor, por obra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, porque este es nuestro deseo, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente en esta tarde a todos los que se están conectando y también a mis hermanos que vinieron aquí al culto presencial. Gloria a Dios. Qué hermoso es cantarle al Señor, así son unas pocas canciones. Pero nos regocijamos, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios y amando al Señor. Bueno, ahora vamos a la palabra. Hace 8 días terminamos de hablar acerca de la unidad, pero quiero que sigamos, digamos que no voy a hablar más sobre la unidad, pero sí que nos demos cuenta cómo la unidad en la iglesia tiene un propósito. O sea, la unidad en sí misma es un deseo del Señor, sí, amén, pero esa unidad que Dios quiere que nosotros tengamos tiene un propósito, más allá de la unidad en sí misma. Por supuesto, el diablo, al saber que Dios quiere una unidad con un propósito, porque la unidad produce unos efectos, porque la unidad genera unas cosas, entonces el diablo ataca mucho la unidad, mucho la unidad. Siempre está poniendo malos pensamientos en unos y otros, para que el uno para que el uno piense mal del otro, para que el uno sospeche del otro, y así no lograr una verdadera unidad. Amén. Pero el día de hoy quiero que hablemos del evangelismo, porque estamos en tiempos donde Dios nos está activando en el evangelismo. Y nos está sacando de la congregación y diciendo, oiga, salga, hable de mí, no se quede con ese amor ahí oculto, no se quede con ese amor suyo por mí ahí como escondidito. Vaya y proclámele a los demás quién soy para usted y cuánto usted me ama, pero de verdad. Es como cuando un hombre o una mujer tiene a la persona que ama en oculto y no se la presenta a los papás y no se lo presenta a nadie. Y no, es que este es mi amigo, dice ella. No, les presento a mi amiga, a mi amigo. Entonces ya el otro inmediatamente, ¿qué dices? ¿Tú estás sospechoso? ¿Estás sospechoso? Eso debe ser que esta señora tiene a otro que el oficial y a mí me tiene ¿cómo? De tinieblo. En las tinieblas me tiene a mí. Entonces imagínense yo decir que yo amo a Cristo con todo mi ser, mi corazón, lloro, boto mocos, mejor dicho, me ahogo en mis lágrimas y no le hablo a nadie del Señor. Nunca le digo a nadie cuánto amo yo a Cristo y cuánto yo a Él realmente significa para mí. Yo me pregunto, ¿será que esa relación que usted tiene con Cristo ahí como en las tinieblas, eso es verdadero amor, hermano? ¿Qué quiere uno cuando una persona realmente uno la ama? ¿Uno qué hace? Uno se la presenta a sus papás, ¿no? Diga, vea, mi novia. Se la presenta a los amigos. ¿Cómo? Mi novia, mi novio. ¿Y cuál es la idea con esa novia y ese novio? Yo me quiero casar con él, con ella. ¿Y todo lo hacemos cómo? Públicamente. ¿El matrimonio es algo escondido o es algo que toca público? Pues público, hermano, para que todo el mundo sepa que esa pareja se ha unido, amén. Que es un pacto de una unión real y pública. Amén. Entonces yo le invito a usted que tiene el amor suyo por Dios como escondido, como en las tinieblas, a que lo exprese. Pero no aquí con nosotros en las iglesias, en las canciones, no. Expréseselo a los que no conocen al Señor. Amén. Porque ese es el evangelismo. Y entonces yo quiero que el día de hoy hablemos un poco de evangelismo, aunque también le puse un título a la enseñanza, se llama Unidad para Evangelizar. El título de la enseñanza de hoy es Unidad para Evangelizar. Es una unidad con propósito. Es una unidad que no es simplemente, ay, cómo me siento de unido contigo, hermano, hermana. Yo cada vez que vengo a la iglesia me siento una unidad como sobrenatural, me siento unido a ti.
Ah, bueno, listo, qué lindo. Y nos vamos para las casas y dentro de 8 días volvemos a vernos qué unidos estamos. Somos una unidad de 8 días. No, no, hermanos, tiene que haber un ¿qué? Sentido. Es más como la unidad de un reloj, ¿verdad? Todas las partes de un reloj están bien uniditas y sincronizadas con el fin de ¿qué? De darle el tiempo al que tiene el reloj. Lo mismo quiere el Señor, que en nuestras iglesias haya unidad, para que con la unidad venga el poder. Hoy vamos a estudiar un poco esta parte. Venga el poder de Dios. No es cualquier poder, no es el poder de las riquezas, no es el poder que da las armas, no es el poder de los músculos, es el poder de Dios. Dios quiere derramar su poder para que entonces nosotros le seamos como testigos a Él, de su amor, de sus maravillas, de su cruz, de su resurrección, de su poder en sí mismo. Y entonces estamos unidos para dar como testimonio. Dios quiere la unidad para que venga el poder, para que con el poder evangelicemos. Amén. Porque si nos quedamos callados, como les decía ahorita, ¿cómo nos vamos a presentar un día delante de Cristo a decirle, Señor, tú sabes que yo siempre te amé, pero en oculto? Yo siempre te amé, pero en voz bajita. Porque es que a mí, Señor, eso de hablar de ti me parecía muy duro. Imagínense cómo va uno a decirle eso al rey y dice que llega uno y es que a las bodas del Cordero y es que a casarse con él. Ay, Señor, aquí llegó el que está, tu tiniebla. Y aquí llegué a casarme contigo. Nunca predicó, nunca habló de Cristo, nunca tuvo las agallas de pararse en un bus, de pararse en una esquina, de hablarle al vecino, de hablar al que sea, hermano, al que sea, porque oportunidades hay siempre. Miren, no más cuando usted anda por ahí en las ocupaciones, que cogió el Uber, que cogió el taxi. Hermano, no hay oportunidad. Yo le decía a los hermanos en Bogotá, si en esta iglesia, si en este local metiéramos a todos los taxistas, que yo solo, no los demás, yo solo le he predicado el evangelio, hermano, no cabrían en la bodega. Uno cogía taxi, ¿cada cuánto en Bogotá? Todos los días. Taxi para arriba, taxi para abajo, eche para acá. ¿Y qué hacía uno con los taxistas? Hablar del Señor. Pero muchas veces, bueno, uno cumple ¿con qué? Con la labor del sembrador, sembrar la semilla. A veces esa semilla uno recoge ese fruto, otras veces lo recoge otro. Dice el apóstol Pablo, yo sembré la semilla, ¿verdad? Y por allá Apolo fue el que recogió, pero el crecimiento lo da Dios. Dice Pablo, lo importante es que cada uno esté en la labor, que estemos en esa labor del evangelismo. Ahora, vamos a empezar por Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 y 5, con la instrucción del Señor Jesús. Bueno, no, más bien vamos a arrancar por Mateo 28. Vamos a ver cómo el Señor da la orden del evangelismo y vamos a entender el día de hoy que el evangelismo es para todos. Amén. No es solo para algunos. La obra del evangelismo es para todos. Mateo 28, me dice si ya lo tiene. Amén. Listo, bueno, aquí ya hay un amén, ya lo tiene Clemencia. No, yo creo que lo que puse, ¿dónde está la bendita linternita en esta cosa? Se me complicó aquí esto, no pude ir con la linternita. A ver si en esta linternita, que no está con mi linternita. Ve, listo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, empecemos por ahí. El Señor Jesús acaba de ¿qué? De resucitar. Ha sido y va a ser glorificado. O sea, va a subir a los cielos para recibir su trono que el Padre le prometió. Esa gloria de Él, ¿verdad? Y antes de irse les dice una frase que es muy importante. ¿Toda qué? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora, cuando estudiamos esta palabra, ahorita vamos a mirar la diferencia entre la palabra potestad que se menciona aquí y la palabra poder que se menciona en Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí en este caso la palabra potestad en el griego es exousia y quiere decir autoridad, quiere decir como
jurisdicción. Entonces lo que el Señor está diciendo es lo que después Pablo también hablaría en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Donde él afirma que toda autoridad, toda jurisdicción le ha sido dado como en los cielos y en la tierra, dice Pablo, para que toda rodilla se doble delante de él. O sea, él tiene la autoridad en el cielo, ¿verdad? Y él tiene la autoridad ¿dónde? En la tierra. Pablo dice que evidentemente esta es una autoridad que le ha sido dado al Padre. Y cuando dice que todo le ha sido sujetado, eso está en 1 Corintios capítulo 15. Y que cuando dice que todo le ha sido sujetado a él en autoridad, o sea, en una autoridad legal, en una jurisdicción, ¿sí? Mire, cuando él dice esto, dice, obviamente queda exento el que le sujetó todas las cosas. O sea, Pablo está aclarando, sí, Jesús tiene toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra, pero sobre el único que Jesús no tiene poder o autoridad es sobre el Padre. ¿Se está entendiendo? ¿Sí se está entendiendo? Entonces, eso hay que entenderlo. Jesús tiene toda autoridad, sí, amén, en los cielos y en la tierra. Ahora, hay que entender esta palabra, ¿no? Porque si uno no la entiende, pues uno dice, ay, pero entonces si el Señor tiene toda autoridad y poder sobre la tierra, ¿por qué vemos tanta maldad en la tierra? Ahí viene el otro problema. Yo les pregunto, ustedes saben que existe el Estado colombiano, ¿cierto? Todos vivimos aquí en Colombia, entienden lo que es el Estado, ¿cierto? El Estado colombiano. Este inmenso ente, esta invención jurídica que se manifiesta en una cantidad de poderes, ¿verdad? Que básicamente son el legislativo, el ejecutivo, ¿verdad? Y el poder judicial. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes han visto el mapa de Colombia, ¿cierto? Han visto el mapa de Colombia. Entonces, técnicamente yo les voy a preguntar una cosa. ¿Quién tiene jurisdicción sobre todo el mapa de Colombia o el territorio de Colombia? ¿Quién tiene la jurisdicción? ¿El Estado colombiano? ¿O quién? ¿O el Estado brasilero? Colombiano, ¿cierto? Y por esa razón se ponen unas que se llaman ¿cómo? Fronteras. Para decirle a todos, de aquí para allá, mandan ustedes, señores de Venezuela, señores de Brasil, señores peruanos, señores ecuatorianos, de aquí para allá, ¿quiénes gobiernan? Ustedes mandan allá. De aquí para acá, gobernamos nosotros. Ahora, eso es en términos nominales, o sea, eso se llama jurisdicción, esto es lo nuestro, ¿verdad? Dice el Estado. Ahora, en términos reales, y aquí es donde vamos a mirar cómo el evangelismo nos lleva inevitablemente a la guerra espiritual. O sea, no puede haber un evangelista, no puede haber un verdadero misionero de Dios que no sea un guerrero espiritual. Porque si no es un guerrero espiritual, o su evangelismo es mentiroso, uno, o dos, el diablo lo acaba en 2 días. Porque va a haber una guerra. Entonces yo les voy a hacer esta otra pregunta. ¿El Estado colombiano, ojo con esto, tiene autoridad real en todo el territorio colombiano? ¿Sí o no? No. Y les voy a decir esta otra cosa. Si nosotros realmente queremos paz en Colombia, la vía es que el Estado colombiano primero tiene que tomar control territorial de todo el territorio colombiano. Porque mientras que nosotros tengamos un Estado aquí en Colombia que manda en Bogotá, pero que no hay lugares de Colombia donde no manda, sino que manda la guerrilla tal, la guerrillita no sé qué, los fulanitos, los sultanitos, los chancleticos. Mientras que eso sea así, nosotros no tenemos un Estado-nación real. O sea, tenemos algo como nominal. Viene la pregunta, ¿por qué razón nosotros no tenemos control territorial del territorio colombiano? Por ejemplo, yo pregunto, ¿Estados Unidos tiene control territorial de su territorio, sí o no? En teoría sí. Sí. Pero creo que igual aplica para... Sí, hay lugares donde no tienen... Las mismas ciudades, no controlan las mafias de las ciudades. Bueno, algunas. No, Francia, por ejemplo, ¿Francia tiene control territorial, sí o no? No, y no estoy refiriéndome a que haya delincuencia, no, control territorial, mando, gobierno. Sí lo tiene. Inglaterra, ¿sí?
escuchado documentales que dicen que las mafias, por ejemplo, las mafias controlan Marsella. No es solamente que delinquen ahí, sino que, o sea, todo lo que se hace en Marsella tiene que ser aprobado por las mafias. Ah, ok. Entonces no logra. ¿Qué país creen ustedes que entonces logra el control territorial? Japón, bueno, es un muy buen ejemplo. Ese tiene, ellos no, pero no carecen de mafias. Por ejemplo. Singapur, por ejemplo, sí. Es posible, bueno. El asunto es que lo normal o lo perfecto es que cada estado tenga control territorial de su territorio. Viene la pregunta, ¿de qué depende de que ese estado logre el control territorial? Muchas veces uno podría pensar que entre más potente es un estado, entre más fuerte, entre mayor capacidad, mayor posibilidad tiene de ¿qué? De dominar ¿qué? El territorio. Por ejemplo, cuando el estado decide, yo voy a tomar control, un ejemplo, en Brasil son muy famosas las favelas, ¿no? Donde muchas veces ni el ejército entra, nadie entra porque es un lugar que gobiernan las mafias. Pero ¿qué pasaría si el gobierno, por ejemplo, decide voy a entrar y voy a tomar control de ese lugar? ¿Qué viene? Una guerra, una confrontación. Ahora, ¿de qué depende de que ese estado logre capturar ese territorio? De la determinación que tenga y del poder, de la fuerza que logre aplicar. Por esa razón ahorita vamos a ver cómo aquí el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia, yo tengo toda la autoridad nominal o la jurisdicción sobre todo el cielo, ¿y cómo? Y sobre toda la tierra. Pero ¿por qué muchas veces la iglesia, un ejemplo, no logra tomar territorio? ¿Sí se han dado cuenta? La iglesia a veces no logramos, ¿qué? Tomar ciertos territorios del mundo, de un lugar o de otro. ¿Por qué razón? Porque nos falta ¿qué? Poder. Poder, fuerza. Esa fuerza ahorita la vamos a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, a qué hace referencia el Señor. Sigamos leyendo, ¿vale? Después de que el Señor dice, miren, la tierra y el cielo están bajo mi jurisdicción, o sea, hubo un cambio de jurisdicción. Por ello he escuchado algunas doctrinas que dicen, estoy completamente de acuerdo en contra de ellas, que dicen que es en Apocalipsis capítulo 6, cuando al Señor les ha entregado el rollo, ¿verdad? Un rollo que tiene 7 sellos. Algunos doctrinantes dicen, vea, ese rollo son los derechos legales de la tierra. ¿Sí? Y el Señor comienza a abrir los sellos. Eso para mí es un error inmenso. ¿Por qué? Porque está contradiciendo lo que Él está diciendo en Mateo capítulo 28. ¿Verdad? Donde el Señor dice en el capítulo 28, ojo con esto, sin haber ascendido, el Señor dice que toda ¿qué? Potestad me es dada. Entonces luego el Señor una vez resucita, ya la potestad le fue ¿qué? Dada. Aquí está la comprobación. No es cuando sube al cielo y le dan el rollo, porque ese rollo de Apocalipsis 6 lo que contiene son los juicios de Dios, la ira de Dios, que se manifiesta en 7 trompetas y en 7 copas de la ira. Aquí el Señor llega y le dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mira, yo quiero que entendamos esto. A ver, cuando Adán y Eva pecan y le entregaron el dominio y el gobierno del mundo al diablo, podríamos decir que el mundo era del diablo, porque se le entregó esa potestad, ¿verdad? Una vez el Señor Jesucristo muere sin pecado en la cruz y resucita y baja al abismo, dice la Biblia, ¿no? Y le aplasta la cabeza a Satanás y sube con las llaves, dice la Biblia, del Hades. O sea, Él toma las llaves del Hades, el control inclusive de la misma muerte. Entonces en esos momentos Él vence a Satanás y le arrebata ¿qué? La autoridad al diablo. La que un día Adán perdió, el segundo Adán ¿qué? La recupera. Entonces ahora la tierra, dice el Señor Jesús, es como mía. Ahora, como ahorita estábamos hablando y mirando, bueno, aún con estados muy potentes como el de Estados Unidos, como el de Francia, muchas veces hay lugares de esos estados que son fuertes donde de verdad no logran o pierden, digámoslo así, el control territorial de ciertos lugares, ¿verdad? Imagínense. El monopolio de la fuerza.
Sí, no lo logran, lo pierden. Claro, yo pienso que si los estados se proponen agarrarlo, yo pienso que lo logran. Que no lo hacen, bueno, el punto es que a veces no se logra. Bueno, eso pasa lo mismo con la iglesia. Hay lugares del mundo, hermanos, que son tan hostiles para el evangelio que la iglesia no ha logrado penetrar esos lugares. Escúcheme, eso es lo que le estoy diciendo. Con todo y que tenemos la jurisdicción, el derecho sobre las almas de este mundo para hablarles de Cristo, lo tenemos nosotros. Y con todo y eso, muchas veces no logramos. ¿Por qué? Porque hay una como oposición. Hay unas fuerzas del mal que combaten para que nosotros no podamos alcanzar estos territorios y ganarlos para el Señor. Entonces Cristo aquí les está diciendo una cosa muy simple. Miren, toda la autoridad la tengo yo, ¿sí? Ya me gané la autoridad legal. Aquí tengo el papel, mejor dicho, el papel que dice que el mundo es nuestro, es mío. Por lo tanto, ustedes que son mis discípulos, como mis delegatarios, yo a ustedes les delego mi poder para que ustedes vayan y ¿qué? Discipulen las naciones. Efectivamente, todos sabemos que los apóstoles murieron lejos de casa, ¿no? Todos murieron lejos de casa. Por ejemplo, el hermano Tomás, que era tan incrédulo, ¿no? Pasó de ser el hermano Tomás incrédulo a ser el apóstol que evangelizó India. Y efectivamente allá murió Tomás en la India, otro murió en Etiopía, y murieron en diferentes lugares porque ellos entendieron que ahora el mundo les pertenecía. Tal vez el primer apóstol en entender esta visión de Cristo, de que el mundo era de ellos, fue Pablo, ¿no? Que aprovechó curiosamente los caminos romanos, que fueron de los más grandes aportes que Roma le hizo a la humanidad, sus caminos. Por esos mismos caminos, Pablo llevó el evangelio, ¿verdad? Fuera de Israel. Él lo entendió. Ahora miremos esto, miremos la instrucción y por qué es tan importante estas cosas. Ahí más adelantico, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el Señor Jesús, que les está diciendo que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, ahora les da otra instrucción, mira, otra instrucción. Dice, versículo 4, y estando juntos, les mandó, ahora les manda que les da un mandamiento, que dice, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, les hace una ¿qué? Promesa. O sea, dentro de algunos días ustedes van a ser ¿cómo? Bautizados con el Espíritu Santo, y hasta que eso no suceda, no se vayan de Jerusalén. O sea, miren lo tremendo. Toda potestad me ha sido dada. O sea, yo tengo la jurisdicción sobre el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto, les dice, vayan y ¿qué? Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Fue la primera instrucción, ¿verdad? Pero acto seguido, antes de irse, les dice, pero, les pone un pero no vayan a hacer esto que les acabo de mandar hasta que ustedes no reciban, ¿qué? La promesa que les di del Padre. No lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. Y dice por qué. Mire más adelantico. Más adelantico en el versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando sean bautizados con el Espíritu Santo, que es lo que les venía hablando anteriormente. Y luego sí dice, y me seréis como testigos en... Y eso les quería hablar hoy también. El evangelismo tiene un orden. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, bueno, vamos a seguir explicando. Aquí en este caso, la palabra poder que utiliza el Señor Jesús, aquí ya no es poder jurisdiccional o no es una potestad, digamos, jurídica o legal. Aquí el Señor se está refiriendo a poder, la palabra en el griego es dunamis. Dunamis. Y la palabra dunamis, yo nunca me había puesto a leerla bien en el griego y resulta que, escúcheme bien,
lo específico que es, no es cualquier tipo de poder. Yo siempre había escuchado que esto tenía que ver que era como la misma raíz para la palabra dinamita, ¿no? Que nosotros sabemos que la dinamita tiene poder, pero un poder como destructivo. Bueno, pues les tengo noticias. En el griego la palabra dunamis significa poder milagroso. ¿Cómo la ve? Poder, porque hay diferentes clases de poder. Sí, por ejemplo, en el caso del Estado tiene diferentes también manifestaciones de poder, ¿no? Tiene la justicia, que, bueno, lo lleva a uno a un lugar y tienen el poder de quitarle a uno la libertad, quitarle y darle derechos. Es un poder que tienen los jueces, dar y quitar derechos, ¿verdad? Pero también el poder, por ejemplo, el Estado tiene el poder de las armas, ¿cierto? Poder de las armas para respaldar esas órdenes judiciales o esas órdenes administrativas. Esto se tiene que cumplir, dice, y si no quieren que se cumpla por las buenas, ¿cómo toca? Por las malas. Por ejemplo, cuando se da una orden de desalojo de un lugar, bueno, todo el mundo me desocupa aquí el lugar porque esto es de fulano de tal y ya el juez dijo. Entonces, ¿qué va? La fuerza pública para ir ¿a qué? A desalojar el lugar. A veces se logra, a veces no se logra, porque si los que están metidos en el lugar son muy bravos y tienen mucho machete, entonces la cosa pone difícil y a veces no se logra. ¿Sí ven? ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque es un ejemplo muy parecido a lo que pasa en la vida espiritual. Cuando el Señor le dice precisamente a la iglesia de Filadelfia, tú tienes poca fuerza, ¿verdad? Pero no has negado ¿qué? Mi nombre. Poca fuerza es poco dunamis. Tienes poco poder milagroso. Milagroso. Ahora, ojo con esto. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, bueno, yo quiero que ustedes entiendan, porque es que, a ver, cuando ustedes revisan la historia de la iglesia, ustedes verán que en la historia de la iglesia hay una serie de evangelistas y misioneros muy descollantes que han hecho la obra de Dios y han predicado el evangelio, pero en estos ministerios muchas veces no veíamos la manifestación milagrosa de Dios como está escrita en la palabra. Y yo les quiero decir una cosa, hay discípulos y hay misioneros como de diferentes tipos. Un ejemplo, ¿cómo les parece a ustedes la samaritana como misionera? ¿Ah? Muy eficaz, ¿cierto? ¿Qué utilizó la samaritana? Su testimonio, lo que le pasó. Ella fue y dijo en el pueblo, imagínense que hay un hombre que me ha dicho todas las cosas, ¿no será ese el Mesías? Dijo. Salió todo el mundo corriendo a ver quién era, ¿verdad? Les picó como la curiosidad. Sin embargo, no se dice que ese anuncio de la samaritana estuviera acompañado de poder milagroso. No estaba acompañado, no lo estaba. No se dice, no se especifica. Aquí yo quiero que ustedes entiendan que el Señor Jesús tiene como un plan perfecto para el evangelismo. Y aunque muchas veces las cosas se han hecho no como Él quiere, pues se han hecho. O sea, lo que les trato de decir es preferible predicar el evangelio aunque no esté lleno del poder milagroso de Dios, que quedarse uno esperando en su casa a que le caiga el poder milagroso de Dios y nunca evangelizar. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Y de eso está llena la historia de la iglesia. Y alguno me dirá, pastor, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, les voy a decir por qué. Porque la misma doctrina de muchas iglesias los limita. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿En qué ministerios vemos nosotros que se manifiesta más fuerte el poder del Espíritu Santo? Donde se predica del Espíritu Santo, donde se habla de los dones, donde se habla de milagros, donde se le da libertad que el Espíritu opere, o en las iglesias donde no creen en milagros, no creen en sanidades y dicen que todas las lenguas y los milagros y todo eso son del diablo. Yo le pregunto, ¿en cuál de los dos ministerios se va a manifestar el Espíritu Santo? Pues donde se habla de las cosas del Espíritu Santo, donde se respeta este poder milagroso. Ahora, eso sí quiere decir que la misma doctrina, ¿qué pasa? Limita a las personas. La limita. Otro ejemplo de discípulos, ojo con esto, en la época de Jesús, que fueron evangelizados, que eran cristianos y no tenían el Espíritu Santo. ¿Sí sabían o no? En Hechos de los Apóstoles vemos el ejemplo. El apóstol Pablo llega a una ciudad. Oigan, les dice, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y dicen los discípulos, pues ni hemos escuchado si existe el Espíritu Santo. Dice.
O sea, eran discípulos, eran cristianos, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muy seguramente el que los discipuló, el que les habló, o no alcanzó a hablarles de esto, o no lo conocía tampoco y no lo habló. Entonces llega Pablo y dice una vez, es que Juan, y siempre es el mismo discurso, Juan bautizó con agua, pero Cristo bautizó con el Espíritu Santo, venga para acá, les puso las manos y ¡pum! Todos recibieron el Espíritu Santo. Este poder, ¿cómo? Milagroso. Ahora, miren el plan perfecto del Señor. Él dice, ojo con esto, yo tengo toda, ¿qué? Autoridad. ¿Listo? Ustedes son mis discípulos. Por lo tanto, la autoridad que yo tengo, ustedes la tienen. ¿Sí se está entendiendo? Eso es lo que le está diciendo. La autoridad que yo tengo, ustedes la tienen. Ustedes pueden ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Luego dice, pero no lo vayan a hacer con la fuerza del hombre, es lo que está diciendo Jesús. No lo vayan a hacer con la fuerza del hombre. Quiero que lo hagan con la fuerza de mi espíritu. Porque está escrito en la palabra, no con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué lindo la disposición del evangelismo. Qué bueno que todos salgamos a predicar el evangelio, ¿cierto? Pero tenemos que entender que el evangelismo tiene su eficacia en la medida en que nos apoyamos en el Espíritu de Dios. Si no nos apoyamos en el Espíritu Santo, si no tenemos una vida de oración profunda, si no tenemos una vida en la palabra, en ese deseo de por la presencia de Dios, entonces comienza a escasear el poder milagroso de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos va a enseñar el apóstol Pablo acerca de este poder milagroso? Bueno, pues que básicamente tiene como dos áreas de manifestación. Dos áreas de manifestación. La primera área en la que se manifiesta este poder milagroso para hacerte a ti un testigo de Cristo en tu propia vida es que Él va a cambiar tu carácter. O sea, el hombre que tú eras, explosivo, violento, alocado, degenerado, borracho, mujeriego, eso, grosero, mentiroso, se ve alterado por un poder milagroso del Espíritu Santo que transforma tu ser interno. Entonces, ese poder milagroso de Dios se manifiesta primeramente en una transformación de mi carácter, de mi ser. Pero segundo, tiene una manifestación en algo que el apóstol Pablo llama los dones del Espíritu Santo. Pero también tiene una manifestación en otra cosa que él llama los ministerios. ¿Sí? Que Cristo le ha dado a unas personas. Entonces, ese poder milagroso, ojo con esto, no se manifiesta siempre igual. No. Dice Pablo que hay algunos que Dios les ha dado como el hablar en lenguas. Ese poder milagroso opera para que la persona hable en lenguas. Muchas veces son lenguas espirituales, ¿verdad? Pero ahí está la manifestación del poder de Dios sobrenatural. En otros se manifiesta con milagros. Personas que oran por milagros extraordinarios y suceden. Y suceden. Entonces ahí vemos que la persona, ¿cómo? Está teniendo una manifestación del poder milagroso del que el Señor habla en Hechos 1. En otros dice la Biblia que se manifiesta en dones de sanidades. Y alguno dirá, pastor, ¿por qué de sanidades? Bueno, porque Dios es tan impresionante que a un hermano le puede dar un don para sanar cierto tipo de enfermedades y a otro hermano un don para sanar otro tipo de enfermedades. Increíble. Alguno me dirá, pastor, ¿y yo cómo hago para descubrir cuál es mi don? Hermano, pues usted tiene que empezar a ejercitar todas las cosas y orar por todas las cosas para ver qué es lo que usted tiene. Porque si usted no ora por los enfermos, ¿usted cómo va a descubrir qué tipo de don de sanidad tiene usted? Si es que Dios lo usa para sanar los huesos, o de pronto la vista, o de pronto los oídos, o de pronto una cosa o la otra. Hay dones demasiado potentes, por ejemplo, como el de la fe. El don de la fe es de las cosas más impresionantes porque puede provocar todo tipo de milagros por la fe de la persona. Todo tipo de milagros, una cosa extraordinaria. La fe, el don de fe maneja tal vez la gama más amplia de milagros, porque cualquier cosa es posible para el que tiene un don de fe. Cualquier cosa es posible, impresionante. En otros se manifiesta el poder milagroso, ¿cómo?
para profetizar. En otros se manifiesta para discernir, discernimiento de espíritus, para decir aquí hay un espíritu de tal cosa, aquí hay un demonio de tal otra. En otros se manifiesta para la interpretación de las lenguas. Comprende las lenguas que el otro habla y nadie las entiende, y él las entiende por el poder sobrenatural de Dios, el poder milagroso. Entonces, estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el plan perfecto de Dios no es un evangelismo donde solamente se da testimonio de Cristo o se habla el evangelio, sino que el plan completo de Dios es que la predicación del evangelio vaya acompañada de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús les podría decir, bueno muchachos, ustedes ya tienen 3 años de Biblia conmigo. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y ustedes son mis discípulos, la misma autoridad que yo tengo, la tienen ustedes. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, y ya, ¿no? Eso hubiera podido decir Jesús, ¿no? Si esto se tratara solamente de hablar. Si el evangelismo que Dios quiere, vuelvo y lo digo, hay remiendos, sí hay remiendos, y yo tengo que reconocer que prefiero un remiendo a la inactividad. Yo prefiero el remiendo a la inacción. O sea, yo prefiero a alguien que... La palabra del Señor dice, si no estoy mal, que Apolos era un gran predicador, un hombre muy vehemente, pero que no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y mire, yo se lo voy a decir, yo prefiero a un Apolos que predica sin el Espíritu a alguien inactivo. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque si algo no llamó Dios en la iglesia, hace a que nosotros nos permanezcamos en una actitud de inacción. Entonces, pero el plan perfecto de Dios es que esa proclamación del evangelio vaya acompañado de la demostración milagrosa del Espíritu Santo a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermano, nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Y hermano, y Liz y todo el mundo encantado, y qué cosa linda, cómo habla ese pastor, cómo habla ese hombre de Dios. Nos llegan a todos los cultos 5, 10, 20 enfermos. Y de cada culto vuelven y salen ¿cuántos enfermos? 5, 10, 20, salen 22. Pero ¿cuántos me están entendiendo? Sí. Y luego yo cojo el evangelio y leo que Cristo a todo el que llegaba enfermo, ¿qué le hacía? Lo sanaba. Entonces yo digo, Dios mío, ¿no les parece? Sí. Dios mío, Señor, ¿qué pasa con mi ministerio, con mi vida? ¿Cuántos me están entendiendo? Son momentos de encrucijadas, de autoconfrontación, pero que no nos deben destruir, sino llevar ¿a dónde? A la oración. Amén. A pedir un cambio para nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Yo iba mucho al Pedregal. Allá empezamos yendo con el pastor Mauricio, luego Mauricio vino para Neiva y yo seguí yendo allá al Pedregal. Y mire, por 8 meses, y escúcheme bien lo que es el poder del Espíritu Santo tan bello. Por 8 meses yo iba y le predicaba a José y su familia. Y bueno, pero el hombre como que no lograba cuajarme. Hasta el día que el Espíritu Santo, yo orando, me dice el Espíritu Santo, hombre, haga esto. Y yo lo hice y la vida de ese hombre empezó a cambiar. Porque el Espíritu Santo es el jefe del evangelismo. Amén. El que tiene el poder y la fuerza. Luego me acuerdo tanto que empezamos a tener ya reuniones, no solamente con él y con su casa, sino que empezamos a tener reuniones con invitados. Y entonces el hombre llegó, me acuerdo tanto que me invitó a su hermano, Milciades se llamaba el hermano de él. Y el hombre vivía en unión libre con su mujer y tenía sus hijos. Y entonces me llegó allá y me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mi hermano. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué tiene? Me dijo, imagínese que estaba por allá montando a caballo y cuando se fue a bajar del caballo, el caballo se le movió y eso la rodilla le tronó y le hizo para aquí, le hizo para allá. Y ahí viene con la rodilla toda vendada, está cojo y ya le dijeron los médicos que tiene una lesión de meniscos y que se va de cirugía. Pero yo le dije que viniera para que oráramos por él, porque Dios lo puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe linda. Entonces, ¿qué pasó? Le puse la mano y le dije a todos los hermanos, vamos a orar por Milciades, porque si Dios nos ha dado poder milagroso, ¿para qué es ese poder? Para usarlo. Le puse las manos a Milciades en la rodilla, oré con todo mi corazón y el resultado fue
que al mes cuando volví, Milciades no tenía vendas, no andaba cojeando, y me llegó a esa reunión con la mujer y con las niñas, organizaron su vida y como al mes, 2 meses, se casaron y ya empezaron a caminar con el Señor. Entonces miren, yo les voy a decir esto a todos los que se han animado a evangelizar. Escúcheme bien, Dios tiene un plan con cada uno de ustedes y Él quiere mostrar su gloria a través de sus vidas, porque Él lo va a hacer. Él no tiene escogiditos ni como una élite que Él diga, no, es que yo solamente hago milagros, es con este o con aquel. No. Él el que le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo he escuchado tu llamado, yo quiero ir, Dios lo usa. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que entender, no alcanzo ya a mostrar de esa parte, pero usted tiene que entender que inmediatamente usted dispone su corazón, para eso viene un ¿qué? Una guerra. Porque es que el diablo no le gusta que le quiten las almas. Al diablo no le gusta eso. Entonces usted tiene que entender que usted tiene un poder que Dios le ha dado. Si usted tiene el Espíritu Santo, hay un poder milagroso que opera en su vida. Para cambiarle usted, sí, amén. Pero también para expandir el Evangelio. ¿No yo? Usted tiene que entender lo siguiente también. En Efesios 6:10, para terminar con esa parte y después lo vamos a profundizar, dice el Señor: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el ¿qué? Poder de su fuerza, o sea, en su dunamis. Fortalezcas en el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién habla esto? El misionero número 1. El misionero número 1 llamado Pablo. Él aprendió que él tenía el poder de Dios, que él tenía el conocimiento de Dios, que él tenía la capacidad de hablar. En donde fuera, ese era un hombre que se paraba en la sinagoga, ese era un hombre que se paraba en las plazas públicas, él no le tenía temor a nada, sabía hacerlo, pero él aprendió que cada vez que él hacía eso había una ¿qué? Oposición. Sí, los demonios se levantaban contra ellos. Y yo los quiero invitar a todos a que estemos orando por los diferentes lugares donde vamos, por Coveñas y los hermanos de Coveñas. ¿Amén? Porque ¿qué se levanta? Oposición. El diablo le susurra cosas a la gente en los oídos. Y no se extrañen, mis hermanos, todos los que están saliendo a evangelizar, no les extrañe que esa gente que ustedes están evangelizando y que parecen que están muy lindas, de repente aparezcan nuevamente con un escapulario y con una camándula. No tenían camándula y ahora tienen 4 enredadas en el cuello que están a punto de ahorcarse. ¿Verdad? No les extrañen, porque se comienza una ¿qué? Una guerra, hermano. El diablo no quiere soltar su gente. ¿Qué le recomiendo yo a usted que está en el evangelismo? Haga guerra espiritual. Aprenda a hacer guerra. 1. 2. Ore muchísimo. Si antes oraba 1 hora, le tocó redoblar la oración, hermano. Amén. Porque es que si no ora uno, ¿de dónde va uno a sacar poder de Dios si no hay aceite? Si no hay unción. Y la unción viene por la cantidad de tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Y hermano, yo le aseguro, y escúcheme esto porque es muy clave, entre más unción, menos esfuerzo. Entre menos unción, más esfuerzo. Toca más argumentos. No, y argumentaciones. Imagínense, toca acudir a la vieja táctica del tamal con chocolate. Yo te invito al almuerzo después del culto. ¿Por qué? ¿Por qué acudimos a tanta monería? Si no hay unción. Pero hermano, cuando usted está lleno de la unción de Dios, usted le dijo 2, 3, 4 cosas a la persona, oró por ella y la persona recibió un toque de Dios que lo desbarató. Y usted no tiene que invitarlo a almuerzo, a comida, a nada, hermano. Ya Dios lo tocó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos unción para evangelizar y entender que si tomamos la decisión de salir a evangelizar, se declara una guerra. Mire, mientras que la iglesia esté sabroso, metida allá en el lugar de reunión, cantando, orando, y ruki, jaca, y chuki, y danzando, y mientras que todos hagamos eso y no salgamos de las 4 paredes para ir a predicar el evangelio, hermano, el diablo no nos va a hacer nada. Porque estamos mansitos.
Y no representamos un peligro para él. A él no le asusta a gente que anda brincando en una iglesia cantando. No, eso no le asusta a él. Pero hermano, cuando empezamos a abrir la boca para hablar el evangelio y hablarle a la gente de Cristo, hermano, se despierta la oposición. Se despierta el problema. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Decidir si va a ser un cobarde? O si más bien toma eso como un aliciente para ponerse más bravo. Y decir, bueno, Señor, si el diablo me quiere echar para atrás, ayúdame para echar para adelante. Amén. Declare tiempos de oración, como le dijo, ¿vale? Amén. Métase con Dios full, haga guerra espiritual y eche para adelante. No se me achicopale que tener hijos espirituales es muy lindo. Es caro, sí, es costosísimo, pero es lo más bonito que hay. Sí, ver gente que está con Cristo y que camina con Jesús y que lo aman. Y que luego esos mismos comienzan a tener más hijos espirituales y que ya uno se queda aterrado, que cómo así que usted ya es pastor, hermano. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿no? Eso es lo lindo, eso es lo lindo, lo más bello que hay. Entonces, anímese, no se me vaya a desanimar, ¿vale? Ay, que es que el diablo pastor me cogió con una tabla y me dio un solo tablazo por la cola. No, usted no se espante por eso. Yo sé que duele, pues, yo sé que duele, pero no se espante, ¿vale? Eche para adelante y vamos a orar para terminar, ¿vale? Bueno, amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, que nos trae claridad, que nos trae vida, instrucción, y que nos muestra, amado Dios, que tú tienes un plan para el evangelismo, un plan perfecto. Tú quieres que el evangelismo esté lleno de tu poder, y nosotros te decimos hoy, Señor Jesús, como congregación, que nosotros queremos apoyarnos en tu plan, que nosotros queremos hacer caso como los mismos apóstoles lo hicieron. Sí queremos el Espíritu Santo, Rey. Y sí queremos la manifestación milagrosa en todos los hermanos, no queremos solo los pastores, no, todos manifestando tu poder en diferentes dones, de diferentes maneras, Señor. Y queremos, Señor amado Dios, con todos mis hermanos te lo pedimos, ver crecimiento numeracional en nuestras congregaciones. Queremos ver nuevos discípulos, gente tocada por ti, no gente convencida por el hombre, Señor, porque esos no son verdaderos discípulos. Necesitamos gente que tú toques, que tú traigas y que tú hagas nacer de nuevo para que te sirvan, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido bendice a tu pueblo y danos un buen reposo en esta noche, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Les envío un abrazo aquí desde Neiva para todos los que se conectaron. Y entonces nos vemos dentro de 8 días para ver más de la palabra de Dios, para ver alguna otra enseñanza bíblica. Dios los bendiga. Chao, chao.